Ok, vamos a comenzar creando una clase que se llame Regression Tree. En el constructor va a recibir, puede ser data, lo voy a llamar data, y va a ser una lista de diccionarios. Necesitamos saber cuáles son los nombres de los features y cuál es el nombre del target. Aquí vamos a definir un atributo para guardar el target, porque ese igual lo vamos a ocupar cuando hagamos la predicción. Self target name igual a target name. Cada árbol va a tener una raíz, pero aquí es donde debemos pensarlo de manera recursiva. Porque, por ejemplo, ver el árbol como un todo, este es su raíz, pero podríamos ver esta parte como otro árbol. Entonces, cada nodo termina siendo un árbol, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es crear otra clase que realmente se llame nodo y tenga atributos relevantes para el nodo en sí, y que pueda, por ejemplo, hacerse más splits o saber en ese nodo cuál fue el feature en el que se dividió y cuál es su valor. Entonces vamos a crear otra clase que se llame TreeNode, y esa clase básicamente va a recibir lo mismo en el constructor. Es feature names, no features names. También guardamos el target. Y la naturaleza de un nodo es que va a tener un nodo a la izquierda y un nodo a la derecha, opcionalmente. Por defecto va a estar en none. Vamos a importar esto del typing. Y split point. Split point es donde vamos a guardar información en relación sobre qué features hizo split, con qué valor y un índice. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, aquí pasamos la data, los features y el target name. Y ya estaría el constructor de nuestro modelo. Y también nuestro modelo va a tener un método que se llama train, que es para entrenarlo. ¿Y qué implica en sí el entrenamiento? Es justamente encontrar todo esto. Por ejemplo, en la raíz, en este nodo, ¿cuál es el feature donde el error es mínimo? O dicho de otra forma, donde al hacer una división de dos grupos, los grupos tal cual quedan lo más parecido posible entre sí. Esa es la idea y se hace recursivamente hasta que se cumpla cierta condición o bien hasta que el árbol alcance cierta profundidad. Y al hablar de profundidad, eso también lo queremos controlar. Aquí, por ejemplo, en train le voy a poner que sea de 10. Y bueno, ¿qué es la profundidad? Es básicamente esto. Aquí ya es profundidad 1, profundidad 2, profundidad 3. Entonces, si definimos que sea máximo profundidad 3, va a ser este split, va a ser este split y va a ser este split y ya no va a ser más splits. Entonces el árbol va a quedar máximo en una profundidad así. Si este árbol se hubiera expandido también en este nodo, o sea, en lugar de que fuera una hoja, fuera otro nodo y tuviera hojas acá, máximo hubiera 8 hojas. En este caso es 2 a la 3 o 2 a la profundidad, que ese es el total de grupos que buscamos. Y bueno, el entrenamiento realmente va a ser muy sencillo. Es básicamente del nodo raíz mandar llamar un método que vamos a implementar que se llame split. Y aquí pasemos la profundidad. Entonces ya esta clase al menos va a necesitar un método de split. Y bueno, nos falta otro método muy importante que todo modelo debe tener, que es para hacer la predicción. Aquí como tal va a recibir los datos. En este caso lo único que ocupamos es el radio y la temperatura como un diccionario y vamos a regresar la magnitud absoluta. Y la idea para hacer la predicción es, por ejemplo, esto. Tomamos que igual tenemos dos features. Aquí en este ejemplo hay tres features, pero por ejemplo, supongamos que tenemos un x1 igual a 1 y un x2 igual a 4. Entonces lo que va a pasar aquí es que al ir recorriendo el árbol, aquí nos va a mandar al lado izquierdo,
porque es 1, o sea, cae de este lado. Y después x2, como es 4, va a caer de este otro lado. Y al hacer el promedio de los elementos que se encuentran aquí, resulta que el valor estimado es 1, que es la predicción. Este es un ejemplo muy sencillo, pero es la misma idea que nosotros vamos a aplicar acá. O sea, acá podemos decir, por ejemplo, que acá es el radio, acá es la temperatura, con otros valores obviamente. Y aquí vamos a encontrar en la hoja un grupo de registros para los cuales vamos a obtener el promedio y esa va a ser la respuesta que vamos a dar. Entonces, ¿cómo va a ser la predicción? Primero vamos a asignar la raíz a un objeto nodo, variable. Y mientras el nodo no sea hoja, o sea, si no es hoja, quiere decir que tiene definido tanto el hijo izquierdo como el hijo derecho. Y ya dependiendo del valor, vamos a asignar nodo ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces, si el feature en cuestión que está asignado en nuestro nodo actual, como es el nodo actual, el que se hizo split. Entonces, en nodo vamos a acceder a ese feature, split point. Recordemos que split point va a ser un diccionario que nos va a proveer de esa información. Split point en feature. Vamos a ver si es menor o igual. Aquí estamos obteniendo el nombre del feature. El nombre del feature en el cual se hizo split en el nodo actual. Y esto nos va a dar el valor de que viene en nuestros datos de entrada. Entonces queremos saber si ese feature es menor o igual al valor que marcó el split en el nodo actual. Esto difiere a lo que vemos en el ejemplo, pero no hagan mucho caso, esto podría estar cambiado. Acá vemos mayor o igual a 5 y acá es menor a 5, pero podría estar acá el menor o igual. Entonces, si pasa esto, nodo ahora es el hijo. En otro caso, nodo es el hijo derecho. Y bueno, ya que se alcanza una hoja, ya no se va a cumplir esta condición, vamos a acceder a los valores para todos los registros que están en esa hoja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a crear una lista donde van a estar los flotantes. Entonces vamos a iterar, vamos a llamar por cada registro en los ejemplos del nodo, que es una hoja. Le vamos a poner example. Y acá en example queremos el valor del target. Esto nos va a dar una lista y lo único que tenemos que calcular es el promedio. Aquí voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en el método split. Realmente es el método más importante. El objetivo, así en general, es que en el nodo actual, sea cual sea el nivel de profundidad en el que nos encontremos en el árbol, lo que queremos es calcular o encontrar el feature y el valor de ese feature que nos permita dividir el grupo de datos en izquierda y derecha. Los que son menor o igual al valor que decidamos y los que son mayor a ese valor que decidamos. Y para eso tenemos que checar cada feature y para los valores posibles que pueda tener ese feature. Inicialmente necesitamos iniciar un best split point con valores por defecto, donde vamos a ir actualizando solo si lo que encontremos a continuación en el proceso iterativo es mejor. Como vemos, tiene valores por defecto. Esto es lo que nos va a permitir actualizar en la primera iteración. El error que vamos a obtener en la primera iteración obviamente va a ser menor a infinito. Entonces, en este caso, el error lo vemos reducirse o ser menor cuando los elementos de un grupo, de los que dividimos en dos, los elementos entre sí son más parecidos. Entonces, en la primera iteración, como decía, vamos a encontrar un valor menor, se va a actualizar y vamos a setear estos. Si no encontramos ya uno menor, se va a quedar con los datos correctos y es lo que nos interesa que se quede para el nodo. Porque recordemos que esto va a ser recursivo. Una vez que encontremos para el nodo actual, vamos a tener dos grupos, el de la izquierda y el de la derecha, y a partir de los datos de esos grupos vamos a crear otros dos nodos. Al final vamos a controlar la recursividad con la profundidad, pero eso lo dejo al final. Entonces, como overview, el algoritmo funcionará así. Vamos a iterar para los features que tenemos, que en este caso solo la temperatura y el radio.
Por cada iteración, digamos por la temperatura, después vamos a ordenar los datos de tal forma que queden de menor a mayor ordenados por los valores de la temperatura. En este caso, quedaría de la siguiente forma. Como vemos, están ordenados primero la temperatura 2600, 2800, 3042 y 3068. Eso es lo que vamos a hacer de inicio. Y ya una vez que están ordenados, vamos a buscar valores en el rango 2600 y 3068 con los que podamos hacer la división. En este caso es un valor pivote. Entonces lo que vamos a hacer es obtener los split points. ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a ir avanzando, o sea, vamos a iterar primero este, luego este, luego este, luego este. Y la forma en la que lo vamos a hacer es que en la primera iteración vamos a obtener el promedio de estos dos. Esto nos va a dar un valor intermedio. Obviamente si tuviéramos dos valores parecidos nos va a dar lo mismo, pero el caso es que quede un valor intermedio y con eso nos permite hacer la división. Y así lo vamos a hacer para todos. Una vez que obtenemos un split point actual, vamos a calcular el error. Y al calcular el error también queremos obtener cuál es el índice. O sea, el índice viéndolo como una lista. O sea, esto sería una lista. Y cuando digo índice, es decir, ese es el 0, el 1, el 2, el 3. El índice nos va a decir, a partir de, por ejemplo, que fuera el índice 1. Del índice menor o igual a 1 es el grupo de la izquierda. Y mayor a ese índice es el grupo de la derecha. Y con eso vamos a generar los otros dos nodos. Entonces aquí voy a poner, calcular el error y obtener el índice. Y ya en esa iteración, por cada feature, vamos a checar si el error que obtenemos aquí es menor a lo que tenemos guardado acá, entonces actualizamos. Y bueno, ya que termina de iterar por todos los features, después simplemente vamos a asignar este atributo self split point con lo que ya hemos encontrado de best split point. Después queremos mantener la data ordenada para este nodo según el feature del mejor split point. Y entonces aquí viene la parte recursiva. Vamos a instanciar dos nodos, el de la izquierda y el de la derecha. Y si recordamos, aquí pasamos la data. En data ya no vamos a pasar todo el universo que teníamos, sino ahora, por ejemplo, si estamos instanciando el nodo de la izquierda, vamos a pasarle solo la data que corresponde a toda la que está a la izquierda del índice del split que hayamos encontrado. Entonces aquí voy a poner y una vez que instanciamos este nodo, vamos a mandar llamar su método split para que lo haga recursivo. Entonces al final resulta esto un algoritmo de búsqueda primero en profundidad. Y acá vamos a hacer lo mismo con el nodo de la derecha. Esto se va a llamar recursivamente y para detener la recursividad necesitamos tener un caso base. El caso base pues sería lo más sencillo. Imaginemos que ya en una cierta profundidad de la recursividad solo tenemos un data point como data, o sea un registro o no así. Entonces ahí ya la podríamos detener y eso lo voy a poner como paso. Y ese sería un caso base. Lo otro que podemos controlar es lo que les decía de la profundidad. También cuando la profundidad ya sea 0, porque aquí al llamar el split lo que podemos hacer es a la profundidad pasarla con el mismo valor menos 1. Entonces cuando ya llegue a 0 quiere decir que ya estamos en la profundidad deseada. Y ese sería el otro caso base. Y bueno, a grandes rasgos, este sería el algoritmo que vamos a implementar aquí. Hay una parte que no profundice mucho y es esta parte, calcular el error y obtener el índice, pero eso lo vamos a hacer a continuación. Ahorita vamos a implementar, digamos, el split y suponiendo que ya existe el otro método.